moment that I wake up, put on my makeup, you're right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. Your grace woven through every part, and you love me. You love me. I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you always. I'm born to praise. Stand up, everybody. Yeah, the praise goes up, his presence comes down. Lift my voice to the Lord when there's trouble all around. I was born to praise, living in this glory now, feeling the sun rays. I'm walking on cloud nine, life with the incline, living in God's dream, victory now mine. Woo! Shout it hallelujah, praise Jehovah, shout it out. I was made to worship him, I was born to praise the King. Lift my hands and worship him. Hey, there's nothing like him, nothing like him. We were made to worship him, we were born to praise the King. Recuerden que vamos a estar, entonces, bienvenidos, ya estamos en vivo. Bienvenidos, iglesia presencial, buenos días a todos. Y buenos días a la audiencia, ¿verdad? Que es una manera de poder llegar con la palabra hasta esos lugares donde no han escuchado a lo mejor de la salvación en Cristo, o sí, pero a lo mejor no han escuchado de la justicia, ¿verdad? No han escuchado de las cosas del reino, y es nuestra obligación poder hacer llegar esa palabra a todas esas personas, y que este medio que Dios nos permite tener, que sea de mucha bendición y de mucho alcance para aquellas personas que no conocen de la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué están tan serios? Ok. Bueno, es muy importante que podamos entender este versículo que acabamos de leer, porque tenemos un sumo sacerdote. El Señor Jesús no solo entregó su vida por ti y por mí, sino que también está intercediendo todos los días por ti y por mí. Amén. Y tú tienes que tener esa confianza debe estar en tu vida. Debes de tener esa fe creyendo que el Señor intercede para que tu salvación esté siempre delante del Padre, y que tu caminar sea conforme al propósito y al destino glorioso del Señor, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros podamos entender esa parte. Y gracias a las personas que traen el kilo de bendición, muchísimas gracias. La semana pasada estuvimos entregando despensas, que Dios les bendiga, y no lo dejemos de hacer, porque es una bendición. En la medida que tú das, te colocas en poder de estar recibiendo, ¿sí? Es un ejemplo. Arti, ¿me ayudas? ¿Puedes venir aquí un momentito, por favor? Hagan de cuenta, extiende tus manos, hagan de cuenta que yo le doy a Arti y yo me quedo otra vez en posición de recibir. Damos y recibimos, damos y recibimos. Gracias, Arti. Y esa es una manera en la que nosotros podemos no cerrar el círculo, ¿sí? Es muy importante, porque la palabra de Dios dice que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, cuando damos, nos quedamos con las manos listas para poder recibir, ¿ok? Entonces, es una bendición lo que hacemos aquí en la congregación, porque podemos ayudar a muchas personas. Así que no se preocupen, no necesitan traer mucho. Con un kilo de bendición es muy importante para todos, amén. Y estamos creando una cultura de ayuda entre nosotros como iglesia, y el día que necesitemos hacer otro tipo de ayuda vamos a estar listos, porque ya nuestro corazón ya está preparado, ya el Señor lo ha preparado para caminar en ese tipo de ayudas, ¿ok? Bueno, pues entonces vamos a darle gracias al Señor. Ya oramos no oramos por nuestras finanzas, y nos ponemos de pie, por favor. Lo que hicimos fue bendecir los recursos de la iglesia. Ahora vamos a orar por nuestras propias finanzas, ¿sí? El Señor nos enseña a ser buenos mayordomos de todo lo que nos entrega. Así que vamos a extender nuestras manos y vamos a decirle al Señor que somos entendidos en su palabra, para que Él nos pueda enseñar a ser buenos mayordomos
y entregar buenas cuentas. Amén. Gracias, Señor, por nuestras finanzas, las ponemos delante de ti, Señor. Hacemos un vallado de oración alrededor de ellas, Padre, declarando que no nos asociamos con obras de tinieblas, sino que estamos asociados contigo en todo y para todo, Señor, para toda buena obra la cual tú nos has descubierto, Señor. Nuestras finanzas dependen del sistema celestial, Señor, de los recursos del cielo, Padre. Por tanto, estamos destinados a multiplicar y a fructificar, Señor. Así que bendecimos nuestras manos, bendecimos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para tener y recibir buenas estrategias de parte tuya, para poder, Señor, manejar nuestras finanzas conforme a tu voluntad, no olvidando lo que nos has llamado a hacer, Señor, para que nuestras finanzas, Padre, tengan una respuesta conforme a tu voluntad. Tu palabra dice que si en lo poco somos fieles, en lo mucho tú nos pondrás. Y así lo creemos, Señor, porque queremos extender el reino y que ocupes nuestras vidas, que ocupes nuestros recursos, que ocupes todo lo que somos, Señor, para extender el reino y para que muchas personas que no te conocen puedan volver a ti y puedan recibir esa salvación maravillosa en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, por nuestra economía. Te amamos y te bendecimos. Amén. Amén. Podemos darle un aplauso al Señor, por favor. Podemos tomar asiento. ¿Ya están listos para la palabra? Amén. ¿Todos conocen a Dios? Ok. Dios, ya estás acá. ¿Ya estás lista? Bueno, es un honor presentar a Dios. El pastor, pues de eso se trata, ¿verdad? De hacer discípulos y por eso estamos encaminados en hacer discípulos. Por favor, no falten al discipulado. Es necesario formar modelos de Jesús, formar discípulos, es lo que tenemos que entregar cuentas, levantar grandes líderes, y es un honor, un gusto poder, el pastor comparte el púlpito, no se puede compartir con cualquier persona, así que es muy importante ser un discípulo conforme al modelo de Jesús. Así que Dios, te damos la bienvenida, Dios contigo, gracias. Amén, amén. Gracias, pastora. Los pequeñitos, todos pueden salir a su salón, por favor, todos los pequeñitos. Muchísimas gracias. No se les olvide, la próxima semana tenemos el convivio de los niños. No se les olvide. Pero todos somos parte de la iglesia. No vayan a dejar a los papás venir solos nada más con sus hijitos. Vamos a venir todos, vamos a disfrutar a los niños. Vamos, ¿mande? Pueden invitar niños, tráiganlos por favor, va a haber muchas sorpresas y aquí vamos a estar todos, así que ¿me prometen venir todos a festejar a los niños? Niños, díganles a sus papás que vengan todos. Gracias, gracias Dios. Buenos días, ¿sí me escuchan, hermanos? Bueno, Dios les bendiga. Es para mí un privilegio el poder estar esta mañana compartiendo la palabra del Señor. Pero antes de iniciar, hermanos, ¿cuántos saben que alguien cumple años mañana? Amén. Entonces, ¿qué les parece, hermanos, si bendecimos la vida de nuestra pastora? Pastora, si nos haces favor de pasar para acá. Vamos a ponernos de pie, hermanos y hermanas. Las mujeres que quieran venir aquí a hacer un vallado con la pastora, lo podemos hacer. ¿Para cuántos de nosotros es una bendición la vida de nuestra pastora? Amén, para muchos, ¿verdad? Es una mujer, hermanos, que siempre está dispuesta a atendernos, ¿verdad? Por lo menos yo tengo la experiencia que ya sea por mensaje, por llamada, como sea, siempre está dispuesta nuestra pastora a atendernos. Y hermanos, es una responsabilidad tan grande, ¿verdad?, estar al frente de una congregación, y vamos a bendecir la vida de nuestra pastora, amén. Entonces vamos a orar por ella creyendo que Dios está obrando en su vida, que Dios la guarda y que Dios va a hacer o va a seguir haciendo cosas poderosas con ella, amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias esta mañana por la vida de nuestra pastora. La ponemos, Señor, delante de tu presencia, Señor, creyendo que tú sigues obrando en su vida.
porque ella, Señor, ha sido de mucha bendición para muchas mujeres de las que estamos aquí, para muchos matrimonios, Señor. Bendecimos su vida, Señor, y declaramos que tú le das largura de años, Señor, y que su ministerio va en ascenso, Señor, que su ministerio va creciendo cada día, Señor. Te pedimos, Señor, que tú renueves sus fuerzas como las del búfalo, Señor, que tú le sigas dando estrategias, Señor, para llevar, Señor, esta iglesia. Gracias, Señor, por su vida, Padre. Te pedimos, oh Dios, que tú le bendigas en todas las áreas, Señor, en su matrimonio, Padre, con sus hijos, en la iglesia, Señor, en todas las áreas, Señor, de su vida. Tus ángeles acampan alrededor de ella, Padre. Gracias, Señor, por su vida, porque sabemos que tú tienes aún grandes planes para ella. La bendecimos, Señor, y le decimos esta mañana a nuestra pastora que la amamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso, hermanos? Muchas felicidades, pastora. Dios te bendiga. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Que Dios es bueno. Amén. Bueno, hermanos, pues antes de iniciar, quisiera agradecer a los pastores, ¿verdad? Porque ya, como lo dijo nuestra pastora, a veces o muchas veces no es fácil soltar el púlpito. Y pues yo agradezco mucho la confianza de los pastores y la oportunidad que me dan también de poder compartir esta mañana, hermanos, con ustedes una palabra. No sé, ¿quiénes saben cómo se llama el tema de esta mañana? Amén. Dios ama la fidelidad, hermanos. Y esta mañana quiero hablarles acerca de eso, acerca de la fidelidad. Dice la palabra de Dios, para empezar, que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? ¿Y útil para qué, hermanos? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, hermanos, espero que esta mañana esta palabra pueda ser de edificación para nosotros, que tomemos lo que el Señor nos hable esta mañana y que nos enseñe lo que el Espíritu Santo nos quiera enseñar. Amén. Entonces vamos a abrir nuestros oídos espirituales, hermanos, para que podamos entender esta palabra, que yo espero que sea de mucha bendición, porque para mí lo ha sido. Amén. Déjenme decirles que cuando el Señor nos da una palabra, a quien primero le habla es a quien la va a dar, ¿verdad? Porque no podemos venir a hablar o a decir cosas que nosotros no estamos viviendo en nuestra vida. Y a veces el Señor nos confronta, ¿sí? Nos confronta con lo que nosotros estamos preparando. Entonces esta palabra, hermanos, el Señor me habló, y bueno, pues espero que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y bueno, hermanos, sabemos que uno de los atributos de Dios es su fidelidad, ¿verdad? Entre muchos atributos que el Señor tiene, que ya hemos visto en otras ocasiones, pues uno de sus atributos es que Dios es fiel, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana y que su fidelidad es grande. Y a través de toda la Biblia, hermanos, podemos encontrar versículos que nos hablan acerca de la fidelidad de Dios. Aún nos dice, hermanos, que si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel, ¿sí? Y dice su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A través de la palabra o del Antiguo Testamento podemos ver la fidelidad de Dios que tenía con el pueblo de Israel, ¿verdad? A pesar de que el pueblo de Israel pues fallaba, caía, pecaba, pero Dios era fiel con el pueblo, ¿sí? Y por eso les digo que Dios es el mismo de ayer y hoy. Y si yo les preguntara o que les pidiera que me dieran una experiencia sobre fidelidad con Dios, con cada uno de nosotros, yo estoy segura que cada uno de nosotros tenemos o hemos tenido una experiencia de la fidelidad de Dios con nosotros, ¿verdad? En nuestra familia, en nuestro trabajo, en fin, en muchas cosas, hermanos. Dice la palabra de Dios que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación,
¿verdad? Dios no cambia, Dios es fiel. Pero esta mañana, hermanos, quiero hablarles de fidelidad, pero acerca de la fidelidad de nosotros como hijos de Dios, porque de la fidelidad de Dios ya no tenemos duda, ¿verdad? Todos hemos comprobado esa fidelidad, pero ¿qué hay de nosotros, hermanos, como hijos de Dios? ¿Somos fieles? No me contesten, hermanos, ustedes, cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad? Y sobre eso, hermanos, quiero hablarles esta mañana. Sabemos, hermanos, como les dije, que la fidelidad es una virtud de Dios, pero es una virtud que también los hijos de Dios debemos reflejar, ¿sí? Esa fidelidad, porque a causa de la infidelidad podemos ver quizá muchas relaciones, matrimonios, amistades rotas por una infidelidad, ¿verdad? Y seguramente a algunos de nosotros nos ha sucedido una experiencia así. Pero fíjense, hermanos, cuando nosotros venimos al reino de Dios, cuando venimos de una vida pasada, que traemos enseñanzas, traemos conductas, traemos un lenguaje que hemos aprendido en una vida pasada cuando no estábamos en Cristo, ¿verdad? Y ahora que nosotros hemos venido a Dios, que hemos venido a su camino, pues Dios empieza a transformar esas vidas, ¿sí? Dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado en nuestras vidas, que está en nosotros, que está sobre nosotros, y que ahora el Espíritu Santo tiene que hacer cambios en nosotros, ¿verdad? No podemos seguir siendo iguales. Dice la palabra que he aquí que todos los que estamos en Cristo nuevas criaturas somos, ¿verdad? Las cosas viejas ya pasaron y ahora todas deben ser hechas nuevas, ¿sí, hermanos? Entonces, cuando Jesús empezó su ministerio en esta tierra, trajo y nos enseñó que el reino fue establecido aquí en la tierra, ¿sí? Muchos a lo mejor podemos tener la idea de que el reino de los cielos o que el reino de Dios está allá arriba, pero el Señor nos mostró y nos enseñó que el reino fue establecido aquí en la tierra. En Marcos 1:15 nos dice que Jesús les decía, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado. Entonces ese reino está aquí, hermanos, establecidos en la tierra. ¿Y dónde se establece ese reino? Ese reino se establece, hermanos, donde hay un adorador, donde está una persona dispuesta a servirle al Señor, ¿sí? Entonces ese reino, hermanos, cuando viene a nuestra vida ahora como hijos de Dios, pues tiene que traer un orden, ¿sí? Tiene que empezar a haber una transformación en cada uno de nosotros. Y yo estoy segura, hermanos, que ahora que estamos en Cristo, hemos podido ver muchos cambios en nuestra vida, ¿no es así? Amén. Entonces, hermanos, pues esos corazones empiezan a ser transformados. Y el fruto del Espíritu, ahora que estamos en Cristo, pues es derramado en nosotros, ¿sí? Dice en Gálatas 5:22 y 23, ahí donde nos habla acerca del fruto del Espíritu, ¿verdad? Dice que el fruto del Espíritu es, ¿quién se lo sabe? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre, ¿verdad? Ese fruto, hermanos, ya debe de estar en nosotros. Y el fruto del Espíritu lo que refleja es el carácter de Jesús, ¿sí? Pero que nosotros ahora como hijos de Dios también tenemos que reflejar, debe estar en nuestra vida ese fruto. Y déjenme leerles, hermanos, la Nueva Versión Internacional, este versículo que les acabo de dar, que es Gálatas 5:22 y 23. Cambia un poquito la versión, pero quiero leérselas. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Si nos podemos dar cuenta, hermanos, en esta versión nos cambia la palabra fe por ¿cuál? Por fidelidad, ¿sí? Cambia un poquito la versión, pero aquí pone fidelidad en vez de la palabra fe. Y déjenme decirles que cuando yo estaba estudiando esto dije,
como que no encuentro muy bien la relación entre estas dos palabras, y eso mismo nos podría estar pasando, ¿verdad? Pero déjenme decirles, hermanos, que fe y fidelidad vienen de la misma raíz griega que significa pitsis. Y fe, hermanos, es cuando nosotros, como ya les dije, venimos al conocimiento de la palabra de Dios y hemos creído que la palabra de Dios es la verdad y que aquí podemos encontrar la verdad y el camino para la vida eterna. Amén. Eso es en lo que nosotros hemos creído. Pero la fidelidad, hermanos, es cómo ahora yo estoy caminando en ese creer, ¿sí? Porque no basta solamente con creer, sino que ahora hay que hacerlo. ¿Cómo estamos viviendo esa fe en la que ahora hemos creído? ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿Vamos bien? Entonces es por eso que están estas palabras diferentes, pero están muy relacionadas entre fe y fidelidad. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento no aparece la palabra fe, ¿no? ¿Sí sabían? Bueno, pues si ustedes buscan en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar la palabra fe, porque es la palabra fe intercambiada por confianza, obediencia o temor a Dios. Todos conocemos que Abraham es conocido como el padre de la fe, ¿verdad? Pero esa fe, hermanos, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, esa fe está representada como la obediencia que él tuvo hacia Dios, ¿sí? Entonces, esto se los digo, hermanos, para que veamos que la fe no solamente es creer, sino caminar en esa fe, ¿sí? Cómo nosotros mostramos esa fe, y esa fe se muestra a través de nuestra fidelidad, ¿sí? En este tiempo, hermanos, podemos ver una carencia de lo que es fidelidad, ¿verdad? Si yo les preguntara o les pidiera que hicieran una lista de personas que son fieles, a lo mejor con los dedos de su mano me podrían decir, pues conozco a fulanito, a tal, a tal, a tal, y a lo mejor hasta nos sobran dedos. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en una crisis moral, pero sobre todo espiritual, donde ya esta virtud, ¿verdad? Porque vimos que es una virtud o una cualidad del fruto del Espíritu, donde la gente, hermanos, no está comprometida con ser fiel, ¿sí? Entonces, es complicado a veces, hermanos, es complicado encontrar gente fiel. Pero si nosotros vamos a la palabra de Dios, podemos encontrar muchos personajes que fueron fieles a Dios, ¿sí? Que fueron fieles con lo que Dios les mandó. Y podríamos mencionar a muchos, pero hoy quiero poner como ejemplo la vida de Daniel. ¿Quién ha escuchado de Daniel? Amén. Fíjense que Daniel, hermanos, mostró siempre esa fidelidad con Dios. Entre tantas cualidades que Daniel tenía, pues Daniel mostró una fidelidad íntegra hacia Dios. Cuando Daniel cuando Jerusalén fue conquistada, sabemos que fue extraído de Jerusalén y fue llevado a Babilonia, ¿sí? Entre muchas otras personas que llevaron, bueno, a Daniel lo llevaron a Babilonia. Cuando Daniel llega a ese lugar, pues se encuentra con que llega a un lugar donde está completamente diferente a lo que él había sido enseñado. Era otra cultura, era otro idioma, era un lugar donde tenían muchos dioses, que adoraban a muchos dioses. Pero Daniel estaba enseñado en que solamente tenía un solo Dios, que era Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Un Dios poderoso, un Dios fiel. Entonces, imagínense, hermanos, él es llevado a ese lugar y se encuentra con todo aquello. Imagínense qué difícil sería para él, ¿verdad? Pero él, hermanos, nunca doblegó su fe ni su fidelidad, siempre la mostró en todo momento. Y como en todas las cosas, hermanos, sus enemigos buscaban cómo hacerlo caer, buscaban cómo señalarlo, en qué Daniel se equivocaba para poder señalarlo y acusarlo. ¿Y cuántas veces no nos pasa así, verdad, hermanos? Como hijos de Dios, como cristianos, incluso a veces entre la propia familia nos están viendo a ver qué hacemos o qué decimos para acusarnos y decirnos, oye, ¿no que eres cristiano? ¿Verdad?
Y qué difícil, ¿verdad, hermanos? Qué difícil, porque ahí es donde entra nuestra fidelidad y donde entra el poder dar un buen testimonio como hijos de Dios. Pero fíjense, hermanos, sus enemigos convencieron al rey para que hiciera un decreto, que hiciera una ley donde dijera que nadie podía hacer petición, ni orar, ni adorar a nadie que no fuera el rey. Entonces, hermanos, Daniel, a pesar de saber eso, pues él dice la palabra de Dios que él oraba 3 veces al día. Él no dejó de orar, ¿verdad? Él no dejó de tener esa comunión con Dios. Él no dejó de buscar esa presencia de Dios, porque él así lo hacía todos los días. Y a pesar de que él sabía que podía morir, porque en ese decreto decía que el que hiciera lo contrario de lo que estaba diciendo el rey, iba a ser echado al foso de los leones, ¿verdad? Entonces, a pesar de que Daniel sabía que podía perder la vida, Daniel no dejó de orar, hermanos. ¿Y qué creen? Que lo cacharon orando, ¿sí? Y fue echado al foso de los leones, ¿sí? Pero a causa de su fidelidad, Dios siempre lo guardó, ¿sí? Siempre guardó su vida. Y que dice la palabra que él cerró la boca de los leones, ¿verdad? Y nada le pasó. Y esto, hermanos, sirvió para que el rey reconociera al Dios de Daniel, que reconociera el poder del Dios de Daniel. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, pero que a pesar de eso continuamos siendo fieles a Dios, hermanos, Dios nos guarda de todas las cosas. Amén. Entonces, fíjense, vamos a leer, para poder ver esto que les estoy diciendo, vamos a Daniel 6:4 y vamos a ver lo que dice. Dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Fíjense, hermanos, qué bonito, ¿verdad? Dice que Daniel, a pesar de todas esas cosas, fue fiel. Y a causa de su integridad, hermanos, de su fidelidad y de muchas virtudes que Daniel tenía, pues él llegó a estar en una posición de privilegio porque fue hecho gobernador, ¿sí? Entonces Dios, hermanos, honra la fidelidad que nosotros tenemos para con él. Amén. Entonces, bueno, hermanos, este es un ejemplo de la vida de Daniel, en cómo él se mostró siempre fiel. Una persona fiel, hermanos, es una persona que es confiable, ¿verdad? Una persona en la cual tú puedes confiar. ¿Y cuántas veces a lo mejor nos ha pasado que le platicamos algo a alguien o que tenemos una mala experiencia o algo, y nuestros propios amigos, hermanos, pueden tomar esas cosas para juzgarnos, para criticarnos y además para hablarlo o platicarlo con otras personas, ¿verdad? Entonces, una persona fiel, hermanos, es una persona confiable, es una persona con la que tú te puedes acercar y que sabes que eso que tú le estás diciendo pues va a quedar entre ustedes, ¿verdad? Que no lo va a andar divulgando en ningún otro lugar. Eso es una persona fiel, hermanos, una persona que es confiable. Ahora, hermanos, ¿en dónde nosotros como hijos de Dios podemos mostrar esa fidelidad? A ver, espérenme tantito. Ahorita vamos a ver ese punto, pero antes de seguir quiero leerles lo que significa la palabra fidelidad, porque creo que todos ya lo tenemos bien entendido, pero les voy a dar el significado de lo que es la palabra fidelidad. Y significa, fidelidad es cuando una persona está comprometida respecto a sus ideas, sentimientos, obligaciones y responsabilidades. Es una persona que tiene la capacidad de cumplir las promesas que ha hecho y los compromisos que ha adquirido. Es una persona leal con una causa o una persona. ¿Cuántos de aquí somos fieles, hermanos? Amén, ¿verdad? Y si no, ahorita el Espíritu Santo nos va a redarguir. Pero todo eso, hermanos, es una persona fiel. Dice que es una persona comprometida, una persona responsable. Y les voy a poner un ejemplo para que se nos quede aquí bien grabado. Cuando un chico, hermanos, un joven, le pide a su novia, que ya ha tratado, ¿verdad?, durante algún tiempo, que se case con él,
y la chica le dice que yes, ¿sí? Entonces, el joven, ¿qué le da a la muchacha para cerrar ese pacto? ¿Qué le da? ¿Un anillo de qué? Un anillo de compromiso. Eso nos habla de fidelidad, hermanos, y se llama un anillo de compromiso porque si la chica ya le dijo que sí, pues ya va a ser muy difícil que se eche para atrás, ¿verdad? Porque está adquiriendo ese compromiso, ¿sí? Y si le dijo que sí, pues ya va a ser muy difícil que cambie de opinión. Al menos que pase algo de fuerza mayor, pues tal vez se cancele, pero si no, ya está comprometida, ¿sí? Para casarse con ese joven. Eso es, hermanos, fidelidad. Y ese anillo representativo que se llama anillo de compromiso es un acto de fidelidad también, ¿sí? Entonces, solamente para que nos quede claro lo que es la fidelidad. Entonces, hermanos, les decía, ¿en dónde nosotros podemos mostrar nuestra fidelidad? La fidelidad, hermanos, se muestra de una manera integral, de una manera completa como individuos. No podemos ser fieles en unas cosas sí y en otras no, ¿sí? La fidelidad se muestra de una forma integral, ¿sí? ¿En dónde podemos mostrar esa fidelidad? A ver, díganme algo. Así es. Fíjense, hermanos, la fidelidad se muestra en el matrimonio para los que son casados, ¿verdad? Con la iglesia, con la familia, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, con nuestras amistades, con los hermanos de la iglesia. En todas esas áreas, hermanos, nosotros tenemos que mostrar esa fidelidad, ¿sí? Porque si somos, como les digo, fieles en unas cosas y en otras cosas no tanto, no cuenta, hermanos. La fidelidad se debe de ver reflejada en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en el trabajo, ¿sí? En el trabajo, no sé si ustedes conozcan personas que son bien responsables, bien fieles, que se comprometen con su trabajo, ¿sí? Que no les importan los resultados de la empresa. Una persona fiel muestra, ¿verdad? Como si esos resultados fueran propios y no dice, ay, pues ese es problema del jefe, ¿verdad? Yo con que cumpla con mi trabajo, no, hermanos, no, tenemos que ser fieles con nuestros jefes en lo que hacemos, no hacer como que vamos a trabajar pero no hacemos, ¿verdad? Entonces, en todas esas cosas, hermanos, se muestra la fidelidad. Vamos a ver lo que dice Tito 2:9. Versículos 9 y 10 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean ¿qué? Respondones. En el 10 dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, hermanos, no solamente en unas cosas, en todo, dice la palabra, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Amén, hermanos, eso nos lo dice la palabra. Porque, hermanos, qué importante es tener personas fieles a tu lado, ¿verdad? Que tú sabes que cuentas con ellos cuando tú tengas un problema, que te cubran las espaldas, hermanos, y que no sea lo contrario, ¿verdad? Que hablen atrás de ti o hablando del trabajo, pues que las personas estén, cuando el jefe no está, pues como dicen por ahí, echando chismecito, ¿verdad? O juzgando o viendo qué agarran. No, hermanos, la fidelidad se muestra en todas las cosas. Amén. Entonces, en el matrimonio, hermanos, podríamos decir muchas cosas acerca de este punto, ¿verdad? ¿Cómo podemos mostrar nuestra fidelidad en el matrimonio? Está por demás decirlo, hermanos, de verdad, pero esa fidelidad se muestra cuando tú respetas a tu esposa, cuando tú la tratas con dignidad, cuando le hablas bonito, no hablándole groserías, tratándola o sobajándola, no, hermanos, porque la fidelidad no solamente a lo mejor podríamos pensar en que es estar con otra persona que no es tu esposa o tu esposo, sino que todas esas cosas cuando tú las haces, hermanos, te estás mostrando tu fidelidad, ¿sí? Con tus hijos, cómo tratas a tus hijos, porque muchas veces a las personas de la iglesia, del trabajo, o a los vecinos los tratamos pero de maravilla, pero ¿cómo estamos tratando a nuestros hijos?
cómo les hablamos a nuestros hijos, cómo le hablamos a nuestro esposo o a nuestra esposa. ¿Sí, hermanos? En esas pequeñas cosas se muestra también la fidelidad, ¿sí? Cuando tú haces una promesa a tu esposa o a tus hijos, pues tenemos que cumplirla, ¿sí? Porque nos habla de que eso que tú prometiste y que estás cumpliendo, bueno, pues eres una persona de confianza. Porque ¿qué pasa cuando le prometes algo a tu hijo y no lo cumples? Pues ya tu hijo después ya ni te cree, ¿verdad? Y cuando esa confianza se rompe, y lo mismo con la esposa, ¿verdad? Si tú le prometiste que la ibas a llevar a cenar, pero llegas y dices, ay, no, ¿sabes qué? Es que está lloviendo, mejor vamos otro día. No, hermano, si tú prometiste, tienes que cumplirlo, ¿sí? Porque eso muestra que eres una persona confiable. Hermanos, la fe se muestra también en la iglesia, y esto implica nuestro servicio y nuestro ministerio. ¿Qué tan fieles somos nosotros como hijos de Dios en la iglesia? ¿Sí? Porque muchas veces, hermanos, no somos fieles a nuestra iglesia, donde Dios nos ha colocado, donde Dios nos ha asignado. Estamos muchas veces, yo no digo que aquí, hermanos, y no estoy juzgando, es una palabra que el Señor puso en mi corazón. Yo espero que de verdad nadie lo tome personal, pero muchas veces, hermanos, cuando llegamos a una iglesia, nuestros ojos están puestos en las personas y estamos viendo qué hizo mal el pastor o la pastora o los servidores. Estamos juzgando, a ver, como con Daniel, ¿verdad? A ver qué haces mal para estarte señalando, ¿sí? Cuando llegamos a una iglesia, hermanos, y que sabemos que Dios nos ha colocado ahí y que estamos aprendiendo y que estamos avanzando, para crecer necesitamos permanecer en nuestra iglesia, ser fieles con nuestra iglesia y echar raíces, hermanos, porque muchas veces Dios ya tiene la bendición que te va a dar, Dios ya sabe aquello que tú le estás pidiendo y te quiere bendecir, pero cuando nosotros tenemos puestos nuestros ojos en el humano, en las personas que sabemos que son carne y que somos carne y que nos equivocamos, pues en el primer error que cometamos, ¿qué vamos a hacer? No, yo ya me voy de esta iglesia, ¿sí? Aquí no me saludan, aquí el pastor ni me habla. No, hermanos, nosotros servimos a un Dios vivo y nuestros ojos deben estar puestos en Dios, ¿sí? No en el hombre, hermano, porque el hombre te puede fallar, pero Dios no nos va a fallar nunca. Sí, entonces tenemos que ser fieles en nuestra iglesia, echar raíces y crecer ahí donde Dios nos ha puesto. Amén. La fidelidad, hermanos, implica también obediencia y sumisión. Ahora en el discipulado se está dando la enseñanza acerca de sumisión, de autoridad y sumisión. ¿Cuántos vienen al discipulado? Amén, son poquitos, hermanos. Tenemos que esforzarnos por querer crecer y querer aprender. Los miércoles aquí los pastores están dando esa enseñanza. Y cuando nosotros venimos y estamos ahorita aprendiendo acerca de autoridad y sumisión, creo que el Señor nos ha abierto, no creo, sino que estoy segura que Dios nos ha abierto los ojos acerca de muchas cosas que hacíamos, que no sabíamos que implicaban esa sumisión en nuestras vidas, ¿verdad? Pero la fidelidad, hermanos, implica esa obediencia y esa sumisión, porque todos sabemos del rey David, ¿verdad? El rey David, hermanos, cuando estaba bajo autoridad del rey Saúl, pues él tuvo, la palabra nos dice que él tuvo la oportunidad de matar al rey, ¿sí? ¿Cuántos hemos leído esa historia? Él tuvo la oportunidad de hacer eso, hermanos, pero David, siendo temeroso de Dios y guardando esa fidelidad, nunca lo hizo, hermanos, porque David conocía acerca de esa sumisión y de esa autoridad que estaba puesta sobre él. Él nunca quiso sobrepasar esa autoridad, él nunca quiso usurpar esa autoridad. David siempre se sometió al rey Saúl. Vamos a ver lo que dice Primera de Samuel 26-23. Y estas palabras, hermanos, están dichas por el rey David, que dice: y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Sí, hermanos, ahí dice, ¿verdad? Al inicio, y Jehová paga a cada uno su justicia y su ¿qué?
¿qué dice? Y su lealtad. ¿Sí, hermanos? ¿Se están aburriendo? Ah, bueno. Ok, hermanos, entonces, en este punto donde sabemos que la fidelidad implica obediencia y sumisión, pues tenemos el ejemplo del rey David, ¿sí? Como él siempre se mantuvo fiel. Y dice en el libro de Hebreos que tenemos que conducirnos bien en todo, otra vez nos menciona la palabra todo, tenemos que conducirnos bien en todo para tener buena conciencia. ¿Sí, hermanos? Ahora, la fidelidad, hermanos, se muestra también con lo que Dios nos ha dado, siendo buenos administradores, porque todo lo que tenemos, hermanos, todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. ¿Y nos lo ha dado para qué, hermanos? Para administrarlo, ¿sí? Y no hablo solamente de finanzas o lo que Dios te ha dado económicamente, no, hermano. Estoy hablando de todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos la parábola de los talentos, donde nos habla que al hombre que se le fue dado más y lo supo administrar, ¿qué pasó? Se le dio más. Pero al hombre que se le dio poco y no lo supo administrar, ¿qué pasó? Aún lo que tenía le fue quitado, hermanos. Entonces es por eso que es muy importante ser buenos mayordomos, ser buenos administradores con lo que Dios nos ha dado. Y quiero hablarles, como les digo, no tanto de finanzas, hermanos, porque eso creo que todos ya lo tenemos entendido, ¿verdad? Que Dios nos bendice cuando nosotros somos obedientes y fieles con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Y cuando nosotros administramos, hermanos, sabia y correctamente lo que Dios nos ha dado, cuando lo estamos administrando bien, hermanos, Dios nos va a dar más, ¿sí? Esas bendiciones que todos esperamos, ¿verdad? Y como les digo, no hablamos solamente de finanzas, sino en todas las cosas, Dios nos va a bendecir. Y si no hemos sido sabios en administrar lo que Dios nos ha dado, hermanos, dice la palabra de Dios, que pidamos sabiduría, ¿verdad? Y que Él nos va a dar en abundancia esa sabiduría. Amén. Entonces, hermanos, Dios, hablando en este punto donde sabemos que Dios nos ha dado todas las cosas para administrarlo, quiero hablarles un poquito acerca de los dones, ¿sí? Sabemos que Dios nos ha dado a todos dones y talentos, ¿sí? Los dones o talentos que Dios nos ha dado desde que nosotros nacimos, que podemos decir que son dones de nacimiento, después hay algunos dones adquiridos que tú puedes ir desarrollando, Dios nos los ha dado, ¿sí? Entonces tenemos que ser conscientes de cómo estamos administrando esos dones. Hay dones, hermanos, que son los dones para funcionar en el ministerio que Dios te ha dado, que todos los conocemos. ¿Quién me dice uno? Apóstoles, ¿sí? Son apóstoles, maestros, evangelistas, profetas, ¿sí? Que esos son dones también, pero que Dios nos ha dado para funcionar en el ministerio que Dios nos ha dado. Y hay dones que son los dones dados por el Espíritu Santo. ¿Quién me dice uno? Eso, muy bien. Así es. Entonces, así es. Todos esos dones, hermanos, que Dios nos ha dado, la palabra don todos sabemos que significa regalo, ¿verdad? Todos los dones son un regalo de Dios, pero Dios nos va a demandar, hermanos, cómo fuimos o cómo los administramos esos dones que Dios nos dio, ¿sí? Porque un día el Señor nos va a decir, imagínense, hermanos, llegar a la presencia de Dios y que nos diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Amén. Entonces tenemos que administrar todos esos dones, hermanos, porque si tú ya tienes un don o varios dones, hermanos, pero además a eso le agregas fidelidad, imagínate, hermano, Dios nos va a llevar muy lejos, porque los dones por sí solos, hermanos, pueden ser vanidad. Los dones por sí solos son vanidad, pero cuando lo hacemos con esa fidelidad en nuestro corazón, ¿sí? Cuando somos responsables del ministerio que Dios nos ha entregado, hermano, Dios nos va a llevar más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Entonces es muy importante, hermanos, que mostremos esa fidelidad con los dones que Dios nos ha dado.
Y quiero leerles, hermanos, algunos otros significados de lo que es la palabra fidelidad. Fíjense, hermanos, fidelidad también significa honradez, nobleza, confianza y honestidad. Dice la palabra de Dios, hermanos, que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, ¿verdad? No para agradar a los hombres. Y déjame preguntarte, hermano, si tú sirves en la iglesia o en tu trabajo, también puede ser un servicio que tú des. ¿Cómo haces ese servicio, hermano? ¿Con fidelidad? ¿Tu servicio es igual cuando te ven que cuando no te ven? ¿Sí? ¿Somos congruentes con lo que decimos? Entre lo que decimos, hacemos, ¿verdad? Son preguntas, hermanos, que cada uno de nosotros debe responderse, pero Dios toma muy en cuenta la fidelidad en lo que Él nos ha entregado, amén. Y en este caso, pues, hablando de los dones, amén. Y fíjense, hermanos, en la Biblia hay una historia de una mujer llamada Ruth. Es un libro muy pequeñito, ¿verdad? Que ahorita no vamos a ver nada de eso, pero yo quiero invitarlos a que lo lean en su casa. Es un libro que solamente tiene 4 capítulos, pero que es un libro pequeñito, pero que nos habla tanto de fidelidad y de lealtad en esta mujer, hermanos, que fíjense, esa fidelidad implicó que la palabra de Dios llevara un libro con su nombre, ¿sí? Ahí nos habla acerca de la fidelidad y la lealtad que ella tuvo con su suegra Noemí. Es un ejemplo, hermanos, de fidelidad y de lealtad. Entonces, de tarea les voy a dejar que lo lean en su casa, que lean el libro de Ruth, porque ahí vamos a aprender muchas cosas acerca de fidelidad. Y fíjense, hermanos, cuando yo estaba estudiando este tema, Dios me hablaba acerca de la lealtad, porque la palabra de Dios nos habla mucho acerca de lealtad y de fidelidad. Y yo empecé a buscar cuál era, o si había una similitud o había alguna diferencia entre estas dos palabras. Y me encontré, hermanos, con que fidelidad y lealtad, aunque algunos diccionarios lo ponen como sinónimo, esta palabra tiene alguna diferencia, porque fidelidad, hermanos, ya vimos, ¿verdad? Que es cuando tú estás comprometido y eres responsable con una persona o con una causa. Pero lealtad, hermanos, es cuando tú tienes esa fidelidad, pero además le agregas amor. Cuando tú lo que haces, lo estás haciendo con amor, ¿sí? Con voluntad. Porque podemos ser fieles en algunas cosas, pero no leales a otras. Y quiero darles un ejemplo, hermanos, hablando específicamente del matrimonio. A lo mejor tú eres fiel con tu esposa, ¿sí? Tú eres un buen proveedor, la cuidas cuando está enferma, cuidas de tus hijos, etcétera, etcétera. Estás siendo fiel en esas cosas, pero a lo mejor te estás involucrando sentimentalmente con otra persona, ¿sí? Entonces eres fiel en unas cosas, pero tu alma, tu corazón, tu cuerpo está en otro lugar. Entonces la lealtad, hermanos, encierra y engloba todo esto, que cuando nosotros hacemos algo, además de hacerlo fielmente, tenemos que hacerlo con esa lealtad que solamente puede venir del Padre, hermanos, porque lo estamos haciendo con amor, ¿sí? ¿Sí me expliqué? Ok, hermanos, entonces la lealtad, les voy a dar algunas características acerca de cómo debe ser la lealtad, y que si podemos ver, tiene diferencias con lo que es fidelidad. La lealtad, hermanos, es la capacidad de servir con amor. La lealtad es cuestión de corazón y no de emoción. La lealtad es desinteresada, radical y completa. La lealtad debe estar por encima de tus sentimientos humanos. Amén, hermanos. Esa es la lealtad. Y tenemos que mostrarla también aquí en el servicio, en nuestro ministerio, en lo que Dios nos ha plantado a hacer, porque a lo mejor estamos viniendo a servir, pero quisiéramos estar en otro lado, ¿sí? A lo mejor estoy aquí sirviendo, recibiendo a la gente, acomodando a la gente, pero por dentro yo estoy diciendo, híjole, mejor me hubiera quedado en la casa porque hoy va a jugar México contra, no sé, Brasil. Entonces, hermanos, cuando tú estás aquí sirviendo y siendo consciente de que lo que estamos haciendo es para Dios, y lo estás haciendo con todo tu corazón, hermanos, que estás limpiando sillas
pero que lo estás haciendo con todo tu corazón, hermanos, eso es lealtad. Amén. Bueno, entonces ya pudimos ver aquí un poquito la diferencia en estas dos palabras. Ya vamos a terminar, hermanos. Déjenme decirles, hermanos, que la lealtad es una semilla, ¿sí? Quizás hemos recibido enseñanzas acerca de la siembra y la cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Y la lealtad no es la excepción, hermanos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si tú siembras lealtad, ¿qué vas a cosechar? Y si siembras deslealtad, ¿qué vas a cosechar? Así es, hermanos. Vamos a Isaías 33, 1. Dice: ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad. Bien que nadie contra ti la hizo, cuando acabes de saquear serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad se hará contra ti. Qué fuerte es este versículo, hermanos. Yo me encontré con este versículo y dije, ay Dios, ¿sí? Entonces a veces no tomamos o tenemos en poco esa deslealtad, hermanos, ¿sí? Ya vimos con nuestras autoridades, con nuestros pastores, y que muchas veces, hermanos, no tomamos en cuenta que lo que nosotros estamos sembrando, eso vamos a cosechar. Debemos tener cuidado en esto, hermanos, porque cuántas veces mostramos esa deslealtad, hablando mal de la gente, hablando mal de los pastores, hablando mal de los servidores, murmurando, criticando, juzgando. Hermanos, eso es deslealtad. Y si nosotros estamos sembrando eso, eso vamos a cosechar. Pero ahora que estamos en Cristo, hermanos, Dios nos ha perdonado de todas esas cosas. Si lo hicimos en nuestra vida pasada, no se preocupen, hermanos, Dios ya nos perdonó. Dios nos perdonó, pero Dios quiere que sepamos esto también, porque si lo hicimos, bueno, pues ahora nos vamos a redireccionar esto que nosotros estamos viendo. Amén. Y hermanos, cuando nosotros hacemos cosas pequeñas en cuanto a la lealtad, en cuanto a la fidelidad, a veces pensamos que llegar temprano a la casa de Dios, que venir a nuestra reunión entre semana o cosas así, llegar puntuales, ¿sí? Pues no tienen significancia. Pero hermanos, con cosas pequeñitas que nosotros hacemos todos los días, con las decisiones que tomamos día con día, ¿sí? Acerca de nuestra relación con Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios todos los días, cuando oro todos los días, pareciera que es algo insignificante, hermanos, pero esos pasitos nos van a llevar a cosas grandes, porque todas las cosas grandes están hechas por cosas pequeñas. Si nosotros podemos ver la inmensidad del mar y que vemos, ¿verdad? Todos los que hemos ido a la playa, que vemos que el mar no tiene fin. Todo eso, hermano, está formado por diminutas gotitas, ¿sí? Pequeñitas gotitas que conforman todo el mar. El rey David, hermanos, él no nació siendo rey, ¿verdad? Él, su fidelidad la mostró desde que cuidaba ovejas, ¿sí? Cuando peleaba con osos y leones, que nos dice la palabra, ¿sí? Para que él un día pudiera estar en esa posición, para que pudiera estar al frente de toda una nación. Pero él empezó, hermanos, con cosas pequeñitas, ¿sí? Y así nosotros, hermanos, así nosotros con cosas que a veces decimos que no tienen importancia, no, hermanos, sí la tienen. Con esas cosas pequeñitas que hacemos día con día, un día vamos a llegar a más, ¿sí? Vamos a llegar a cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Amén, hermanos. Entonces la fidelidad se muestra en cosas pequeñitas que hacemos todos los días. Amén. Vamos a leer, hermanos, vamos a Lucas 16, versículos 10 y 11. Y esta me gustaría que me la pusieran en la Nueva Versión Internacional. Dice: el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel,
y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Hermanos, lo que aquí nos está diciendo es que, lo que les digo, que tenemos que ser fieles en cosas pequeñitas, ¿sí? Porque si yo les preguntara, hermanos, ¿qué harían si ustedes tuvieran así en la mano o en el banco o donde quieran, abajo del colchón, $1,000,000? O de pesos, pues. ¿Qué harían, hermanos? Si yo les preguntara eso, posiblemente muchos me dirían, no, pues yo lo donaría a causas nobles, se lo daría a niños de la calle, a lo mejor lo donaría a la iglesia, ¿sí? Para que hagan una iglesia, compraría un terreno, ¿sí? Pero si nosotros no hemos sido fieles en lo poco, tampoco lo vamos a hacer en lo mucho, ¿verdad? Y Dios nos da de acuerdo a la capacidad que nosotros tenemos de administrar. Entonces, este versículo es poderoso, hermanos, este versículo de Lucas. Ahora, hermanos, como todas las cosas, Dios nos da promesas y la palabra de Dios está llena de promesas que nosotros como hijos de Dios creemos. ¿Quién cree en las promesas de Dios? Amén, hermanos. Como vimos, ¿verdad? Dios es fiel y lo que Él ha prometido, Él lo cumple. ¿Sí? No, porque su naturaleza es divina, ¿verdad? No es como nosotros, que nosotros prometemos, pero tendemos muchas veces a no cumplir. No, hermanos, Dios cumple sus promesas y Dios tiene una promesa para sus hijos que han mostrado esta fidelidad. Vamos a leer Salmo 101, versículo 6. Fíjense lo que le dice el Señor a los que somos fieles, porque todos los de aquí, hermanos, debemos considerarnos como que tenemos ya esa virtud, ¿sí? De fidelidad. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, o sea, nosotros. Dice, para que estén conmigo, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Amén. Hermanos, para Dios es muy importante nuestro servicio. ¿Cuántos de aquí sirven para el Señor? Levanten su mano. Amén. Veo que hay muchos, hermanos, que aún no sirven, pero para Dios, hermano, el servicio que tú des a la iglesia, hablando ahorita de la iglesia, ¿verdad? Porque cuando tú sirves en tu casa, a tu esposa, a tus hijos, también eres un servidor, pero ahorita hablando de la iglesia, para Dios es muy importante nuestro servicio y quiero ponerles como ejemplo a Josué. ¿Quiénes han escuchado hablar de Josué? Amén, que fue el sucesor de Moisés. Dice la palabra de Dios que Josué fue servidor de Moisés durante 40 años, mostrándose fiel con Moisés. Él siempre fue fiel con Moisés. Y si nosotros leemos el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 1, a Josué lo menciona como servidor de Moisés, ¿sí? Pero si nosotros nos vamos al final del libro, que es el versículo 29, 23 me parece, no recuerdo, pero bueno, en el último capítulo del libro de Josué, ya menciona a Josué como servidor de Jehová, ya no como servidor de Moisés, sino como servidor de Jehová. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a Dios le gusta tu servicio y además Dios honra tu servicio, ¿sí? Porque ya vimos que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Entonces, hermanos, quiero concluir esta mañana diciéndoles que cuando nosotros ya hemos reconocido que nuestra fidelidad, primero, para ser fieles a las personas que nos rodean, primero tenemos que reconocer que tenemos que ser fieles a Dios, porque si lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas y tenemos las mejores intenciones de ser fieles, pero no tomamos en cuenta que la fidelidad es para Dios primero, hermanos, la fidelidad no va a fluir, ¿sí? Entonces, cuando nosotros reconocemos que esa fidelidad que nosotros tenemos para con nuestra esposa, primero tenemos que reconocer que tenemos que hacerlo para Dios, porque si no va a ser bien difícil. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que
Jesús mismo fue traicionado. Y lo contrario de la palabra lealtad, ¿saben cuál es? Traición, así es. Entonces, si tú no estás siendo leal, pues entonces estás traicionando a una persona o a una causa. Y esa fidelidad, esa infidelidad o esa traición, hermanos, Jesús mismo la vivió. Él siendo Dios, le fueron infiel, hermanos, lo traicionaron. Él sabe lo que se siente, Él sabe lo que es vivir eso. Y tal vez muchos ahora de nosotros hemos pasado por una situación así donde personas, ¿verdad? Incluso la misma familia nos puede ser infieles, hermanos, y Dios conoce eso. Dios sabe que tu corazón está dolido, Dios sabe que tu corazón está roto, porque Él lo vivió, ¿sí? Pero Dios nos reconforta en todas las cosas, hermanos. Y cuando tú te propones serle fiel a Dios, hermano, no hay nada mejor. ¿Sí? No hay nada mejor, porque tú estás mostrando esa fidelidad y Dios te va a reconfortar, hermano. Amén. Y si nosotros mismos fuimos desleales con alguna persona en nuestro pasado, hermanos, Dios también nos perdona, ¿sí? Y Dios nos trae a vivir cosas nuevas. Somos transformados en Él, ¿sí? Y ahora, aunque nosotros queramos hacer cosas que implican deslealtad, no podemos, ya no vamos a poder, hermanos, ¿sí? Fíjense que no quisiera ponerme como ejemplo ni nada, hermanos, pero a nosotros como familia nos ha pasado mucho que cuando vamos a comer o a cenar a algún lugar, siempre nos cobran de menos, siempre. Una vez fuimos a un lugar a comer y nos estaban cobrando 4 pesos en lugar de 400, algo así. Y entonces pues tú ya vas a pagar y dices, no, o sea, el Espíritu Santo te redarguye y dices, no, o sea, no puedo hacer esto, ¿verdad? Entonces, pues lo que nosotros hacemos es decirle, ¿sabe qué? Mira, haga bien su cuenta porque nos está cobrando de menos. Porque ya vimos que la honradez y la honestidad también implica fidelidad, ¿sí? Pero debemos tenerlo bien claro, hermanos, que el Espíritu Santo nos dé la revelación, porque quizá cualquiera de otra parte que no conoce de Dios, cuando le pasa eso dicen, ay, qué bueno, ¿no? Y no dicen nada. O nosotros mismos siendo cristianos decimos, ay, bendición del Señor. No, hermanos, no, tenemos que ser honestos, porque ya vimos, o yo les preguntaba, ¿cómo somos en lo público y en lo privado? Si nosotros tuviéramos oportunidad de hacer cosas incorrectas, aunque sabemos que nadie nos está viendo, hermanos, ¿somos capaces de hacerlas o no? ¿O somos capaces de contenernos? ¿Sí? Entonces ahí en esas cosas también se muestra nuestra fidelidad. No es regaño, hermanos. ¿Sí todavía me quieren, como dice la pastora? Sí, hermanos, son cosas, hermanos, que el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos esta mañana, ¿sí? Y que quiere que nosotros cambiemos algunas cosas que a lo mejor estamos haciendo mal, porque como vimos al principio, el fruto del Espíritu que ha sido derramado sobre nosotros, que ya vimos que es amor, gozo, paz, y que son las características del carácter de Jesús, cuando están reflejadas en nuestra vida, hermanos, habla de que el Espíritu Santo está obrando en la persona, en una persona, ¿sí? Y los dones habla de que el Espíritu Santo está obrando en una iglesia, está obrando en sus hijos, y que los dones son derramados también, hermanos, de acuerdo a la necesidad de la iglesia, ¿verdad? Sí, que ya vimos que son regalos, pero si en la iglesia hay necesidad a lo mejor de que hay hermanos enfermos, pues el Espíritu Santo se va a derramar con un don de sanidad, ¿verdad? Y los dones son regalos, hermanos, pero el fruto del Espíritu, nosotros, aunque son dados por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que ponerle voluntad y tenemos que ponerle disciplina y tenemos que nuestra carne mengue, hermanos, porque déjenme decirles que la infidelidad trae una raíz espiritual, y no lo vamos a leer ahorita, pero les voy a dejar también de tarea que lean Malaquías capítulo 2, todo el capítulo 2, donde nos habla acerca de la infidelidad de Israel, y en el versículo 16 nos habla acerca de esto, de que la infidelidad tiene una raíz espiritual. Todo lo que vivimos, ya lo hemos aprendido en otras ocasiones, exteriormente, hermanos, aquí humanamente tiene una raíz espiritual, y también la infidelidad tiene una raíz espiritual. Entonces, para esto, hermanos, tenemos que fortalecer nuestro espíritu. Ya sabemos cómo fortalecer nuestro espíritu, ¿verdad? ¿Quién me dice una?
leyendo la palabra de Dios, orando, congregándonos. Todas esas cosas hacen que tu espíritu esté fortalecido, hermanos, ¿sí? Porque es como la carne, cuando tú le dejas de dar de comer, pues la carne se debilita, ¿sí? Ya te sientes mareado y etcétera, etcétera. Así el espíritu, hermanos, cuando tú lo fortaleces, ya va a ser bien difícil que tú seas infiel, ¿sí? Que tú tengas actos de deslealtad. Amén. Entonces, hermanos, la enseñanza de esta mañana es que nosotros tenemos que fortalecer nuestro espíritu, hermanos, tratar de estar todos los días haciendo esas cosas pequeñitas que van a hacer que nosotros vayamos avanzando, ¿sí? Porque nada nos va a detener, hermanos, nada nos va a detener para llegar al propósito que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Entonces, pues yo espero, hermanos, que esta enseñanza pueda ser de mucha bendición, que podamos recibirla en nuestro corazón y que podamos hacer cambios si necesitamos hacer cambios y comprometernos, ¿verdad? No con los pastores, hermanos, sino con Dios, porque Dios conoce todos los corazones, hermanos, y Dios te va a llevar a más. Y si tú le pides un don al Señor, Dios te lo va a dar. Amén. Ahora mismo, hermanos, la iglesia necesita de gente, ¿verdad? De gente no solamente fiel y comprometida, sino que además le agregue esa lealtad. Sí, hermanos, si tú le agregas esa fidelidad y esa lealtad a los dones que Dios te ha entregado, hermano, no te quiero decir, ¿sí? Pero como les decía, ahora mismo hay lugares que tienen que ser ocupados en esta iglesia. Necesitamos gente con dones, que tengan la gracia, pero no solamente eso, sino que lo hagan con fidelidad, hermanos, porque todo lo que nosotros hacemos con fidelidad permanece. Amén. Entonces, pues espero, hermanos, que pueda ser de mucha bendición esta enseñanza y quiero invitarte a que nos pongamos de pie. Y vamos a hacer una oración, hermanos. Tú, ahí con el Señor, si necesitas hacer cambios en tu vida, si necesitas ponerte a cuentas con Dios, si quieres que el Señor te siga bendiciendo, hermano, Dios lo va a hacer. Dios conoce tu corazón. Pero esta mañana quiero invitarte a que te comprometas, a que se active esa fidelidad y ese fruto del Espíritu que debemos tener reflejado en nosotros, porque yo creo que todos lo anhelamos. Amén. Así que levanta tus manos, hermanos, si tú quieres comprometerte con el Señor, no conmigo, no con nadie, hermanos, con el Señor. Dios conoce todas las cosas y vamos a orar con esa fe de que Dios va a obrar en nuestra vida conforme a su preciosa voluntad. Señor Jesús, quiero darte gracias, Padre, por toda esta congregación hermosa, Padre, que tú has puesto en este lugar. Yo los pongo delante de tu presencia, Señor, creyendo que tú vas a obrar en cada vida, que tú vas a obrar en cada familia, Señor, que tú vas a seguir transformando, Señor, personas, que tú vas a seguir transformando las mentes que necesiten ser transformadas, Señor. Nos ponemos delante de tu presencia, Señor, creyendo, Padre, que ese fruto del Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones fluye, Señor, con esa facilidad, Señor, que solamente tú nos puedes dar. Yo pongo delante de ti, Señor, a cada uno de tus hijos y pidiéndote, Padre, esta mañana que tú les des conforme a su fe y que conforme a su fe sea hecho, Padre. Enséñanos, Señor, a serte fieles. Enséñanos, Señor, a serte obedientes, Padre. Sabemos que todas las cosas que tú nos has dado por gracia, la salvación, el perdón, Señor, eso tú ya no lo has dado, Padre, por tu misericordia, Señor. Pero enséñanos, Señor, a serte fieles. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad en todo tiempo, Padre. Gracias, Señor, por esta iglesia hermosa, Señor, que recibe esta palabra en su corazón, Señor, y no solamente la recibe, sino que son hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, y creemos que cosas poderosas vienen para este lugar,
que cosas poderosas son derramadas, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esa convicción y así será, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Por qué no le das más fuerte ese aplauso al Señor? Gloria a Dios por esta palabra. Bendecimos la vida de Dios, bendecimos tu vida y gloria a Dios que nos permite seguir participando en esto que es el discipulado y de estar formando discípulos. Así es que yo les invito a todos ustedes a que sigamos asistiendo al discipulado, sigamos creciendo, sigamos teniendo esa relación con el Señor, que es lo que nos da el crecimiento. Yo agradezco este tiempo, agradezco a ustedes que hayan tenido también la oportunidad de escuchar a Dios. Nunca hay que menospreciar. Cuando Dios pone en nuestro corazón, Dios puso en mi corazón hace un tiempo, y le decía yo a Arti y a Dios que preparara una prédica, yo lo sentí en mi corazón y ya predicó hace 15 días Arti y hoy está predicando Dios. Entonces esto es una manera en que nosotros podemos seguir haciendo discípulos y permitiendo que la obra del Señor no se frene, sino que podamos ir a más y a más y a más y a más. Así es que en esta congregación el Espíritu Santo nos guía, la máxima autoridad es nuestro Dios, es la palabra de Dios, y en esa nos guiamos y nos basamos. Amén. Así es que gracias a todos ustedes. Recuerden, nos vemos la próxima semana. Hay una cita muy importante, hay que festejar a los niños. La palabra de Dios dice que dejemos a los niños venir a Él, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero nosotros, los que tenemos hijos, vamos a ser fieles a esa palabra y permitámosle a ellos que puedan asistir el próximo domingo. Pero también nosotros como adultos, yo les invito, no porque no tengan hijos pequeños, dejen de venir, al contrario. Yo les invito porque vamos a pasar un día bien divertido, porque cada uno de ustedes lleva todavía una niña o un niño dentro, ¿sí o no? Y el próximo domingo nos vamos a divertir todos como enanos, así, pero bien bonito. Así es que próximo domingo aquí 10 de la mañana para festejar a nuestros pequeños. Amén. Dense un aplauso ustedes y despedimos también a la audiencia que se conectó. Gloria a Dios por la vida de todos ustedes. Bendiciones. Gracias.